Buenas tardes, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida al quinto webinario con el tema Factores de riesgo y protección de la familia. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes que se responderán una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Bienvenidos a nuestro quinto webinario gratuito, Factores de Riesgo y Protección de la Familia. Expositor, Dr. Jorge Álvarez, directivo de Asociación Red para la Infancia y la Familia. El doctor Jorge Álvarez es psicólogo industrial, especialista en programación neurolingüística y desarrollo personal. Tiene una vasta experiencia como docente y capacitador de talleres de desarrollo personal, tutor virtual de cursos de programación neurolingüística y consejeros familiares del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Ha desempeñado y desempeña funciones como directivo de Asociación Red para la Infancia y la Familia. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Álvarez y le damos el espacio para que continúe con su exposición. Muy buenas tardes con todos y con todas, bienvenidos a este webinario. El tema que vamos a tratar esta tarde son factores de riesgo y factores de protección en las familias. Este es uno de los temas importantes que se trabaja en el programa de formación de consejeros familiares que llevamos adelante desde la Unidad de Educación Virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Uno de los desafíos que enfrenta un consejero familiar es evaluar las fortalezas y factores de riesgo presentes en una familia con la que se está trabajando. Muchas veces las familias acuden al apoyo de un consejero buscando ayuda precisamente porque tienen dificultades en su interrelación o son derivados a partir de servicios que, digamos, demandan de una atención terapéutica con la familia. Muchas veces aparece como a primera vista las situaciones, más bien los factores de riesgo. Por ejemplo, malas relaciones interpersonales, violencia intrafamiliar, problemas conductuales de las personas o, por ejemplo, de los niños o adolescentes. Y es complicado a veces para el consejero familiar poder tener un espacio de evaluación que le permita ver, digamos, las luces y las sombras. Han habido varias herramientas que se han desarrollado con este propósito. Y entre ellas quisiera hoy ponerle énfasis a una herramienta que es la ficha de predictibilidad, que nos permite observar algunas variables importantes y complementarias que nos facilitarán, por una parte, evaluar la situación actual de la familia, priorizar las áreas de intervención y evaluar el avance de la intervención. Y precisamente la idea es contar con una herramienta que te dé una visión de conjunto de lo que está pasando con esa familia y poder ver los factores que pueden incidir más precisamente en la situación que se encuentra viviendo esta familia. Y al mismo tiempo ver en qué área es importante la intervención con esa familia para mejorar digamos, la interrelación entre los miembros de la familia. La ficha de predictibilidad originalmente fue desarrollada por la Red Nacional de Prevención Familiar, que es una organización de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Ellos han hecho toda una investigación en cuanto a este tema y nos parece una herramienta muy buena, ¿no es cierto? Esta primera escala, ¿no es cierto?, que es de la escala de evaluación familiar de Carolina del Norte para la reunificación. Sus siglas son NCFASR, ¿no es cierto?, por sus siglas en inglés. Sirvió de inspiración para el desarrollo de una ficha de predictibilidad desarrollada para Ecuador. La organización que hizo esa adaptación es Daniel's Children Foundation y también la Asociación Red para la Infancia y la Familia, que hicimos una adaptación de esta herramienta para la realidad ecuatoriana. ¿Qué aspectos vale la pena evaluar en una ficha de predictibilidad o en cualquier otro instrumento que permita medir los factores de riesgo y protección de la familia? Veamos por un momento el gráfico que ustedes tienen en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no?
principal objetivo en este caso es salvaguardar y promover el bienestar de los niños y niñas. Ese es nuestro centro, digamos, que generalmente las organizaciones que hacen terapia familiar trabajan también con situaciones que tienen que ver con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos tres grandes variables. Por un lado, las habilidades que permiten el desarrollo del niño o de la niña, es decir, cómo están los temas de salud del niño, educación, desarrollo emocional y de conducta, aspectos de identidad, relaciones sociales y familiares del niño, la presentación en lo social o las redes sociales y destrezas de autocuidado. Si todos esos elementos te dan ya una idea de si la familia está haciendo el cuidado respectivo en esas áreas. Pero también tenemos una siguiente variable gruesa que son las capacidades parentales. ¿Cuáles son las capacidades que tienen las personas que están cuidando a los niños en cuanto a los cuidados básicos que requiere un niño? Si esa familia le brinda seguridad al niño, si hay el calor emocional, existe la suficiente estimulación hacia el niño en las diferentes áreas de su desarrollo. Están claras las orientaciones y los límites que debe tener un niño o un adolescente. Esta familia le da estabilidad. Entonces, miren, van conjugándose estos elementos y que te pueden dar ya algunos elementos para poder evaluar los factores de riesgo y de protección. Digamos, por ejemplo, que en cuanto a la salud, educación, el niño está bien, pero si la familia tiene problemas respecto de, por ejemplo, poner límites, significa que tenemos algunos aspectos positivos y algunos aspectos, digamos así, de riesgo. Estos aspectos de riesgo son los que nos van a permitir, digamos que nos van a permitir mirar por dónde trabajar mejor en nuestra consejería familiar. También tenemos factores familiares y ambientales, que sería la tercera variable de este triángulo. Es un poco mirar que la familia está dentro de otro sistema más grande que es la comunidad. Entonces, preguntarnos, ¿existen los recursos comunitarios? Por ejemplo, la escuela, el centro de salud, existen, no sé, espacios de recreación. Hay una integración social de la familia está, digamos, tiene relación con sus vecinos, con otras familias. ¿Cómo están los ingresos de la familia? ¿Tiene empleo? ¿El empleo es estable o no? ¿Cuál es la situación de la vivienda? Por ponerles un ejemplo, si es una familia que vive en una vivienda que tiene poco espacio, hay hacinamiento, por supuesto es un riesgo muy alto para todos los otros factores. ¿Cómo están sus relaciones con la familia ampliada? ¿Está presente la familia ampliada en la vida del niño o de la niña? ¿Cuál es la historia familiar y su funcionamiento? Entonces, todos estos factores, todos estos elementos nos permiten ya mirando este gráfico ver todos los factores que podemos tomar en cuenta a la hora de evaluar estos factores de riesgo y de predictibilidad. Y precisamente la ficha de predictibilidad es la que nos va a permitir hacer un checklist de en qué momento está la familia en relación a cada uno de estos. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar las fortalezas del sistema familiar, también los factores de riesgo de ese sistema familiar y luego analizar la gravedad de los factores de riesgo del sistema familiar. Habrán algunos aspectos que son de mayor riesgo que otros. En esta etapa se analizan los factores de protección y de riesgo. ¿Qué aspectos evalúa la ficha de predictibilidad? Por un lado, el tema del entorno. Si la palabra ya nos da una idea tiene relación con las condiciones físicas del espacio, de la vivienda en la que está la familia, sobre el entorno del barrio, la situación económica de la familia, las condiciones de higiene, la calidad de alimentación y acceso a la educación. Miren, empezamos por un aspecto totalmente físico. En una vivienda que no presta las condiciones necesarias para que un niño se desarrolle adecuadamente, si no existen esas condiciones en la vivienda, ese ya es un factor de riesgo. El otro aspecto son las competencias parentales. No existe una escuela para padres, pero todos los padres y madres vamos aprendiendo a través de las generaciones y de nuestra propia experiencia como hijos. Se refiere a la presencia o no de los progenitores o personas que cuidan a los niños para su cuidado adecuado.
si hay supervisión, si sus capacidades para promover el desarrollo y el crecimiento de los niños están presentes. Evalúa también la salud mental y física de los cuidadores, así como el uso o abuso de drogas y alcohol. Entonces, miren, en este segundo momento ya miramos cuáles son esas competencias parentales, en qué medida estos padres están siendo buenos padres con el niño. Luego vemos el tema de interacciones familiares. En esta variable se pone atención a la dinámica familiar, concretamente en relación al nivel de apego con el niño. Este tema del apego es un tema muy importante porque existen varios tipos de apego. Sin embargo, acá vamos a mirar en qué medida ese nivel de apego con el niño está promoviendo su desarrollo. ¿Cuáles son las expectativas que la familia tiene sobre él o sobre ella? ¿Existe apoyo mutuo entre los miembros de la familia? Se evalúa si la relación entre los miembros de la familia es nutridora para el niño. Acá podemos ver casos de familias, por ejemplo, que, eh, digamos, cuentan con el apoyo de la abuela o del abuelo para la crianza del niño, o de alguna hermana o hermano. ¿Cómo es la dinámica familiar? Entonces es muy importante este aspecto más allá de solamente la figura del padre o de la madre. Otro aspecto a evaluar es la seguridad familiar. Se evalúa la presencia o ausencia de abuso físico o sexual o negligencia, así como los niveles de violencia doméstica. Por ejemplo, acá podemos ver un aspecto bien importante, ¿no? Porque acá ya vemos que pueden haber violaciones graves de derechos, o no, o en cambio, al contrario, existe una fortaleza en esa familia que le da seguridad al niño. También se evalúa en este ítem los temas de salud mental del niño, su comportamiento y rendimiento escolar, sus reacciones con sus progenitores, con sus hermanos y otros niños, así como su motivación para permanecer con su familia. Tal vez esto nos pueda sorprender la última frase. Muchas veces, por ejemplo, en casos de niños que trabajan, niños que han salido de su medio familiar, muchos de ellos no quieren volver a su familia precisamente porque existen factores muy graves de riesgo o de violación de derechos al interno de esta familia. Y entonces es importante ver si ellos quieren o no permanecer con sus familias. Luego tenemos otro aspecto que es importante, la ambivalencia cuidador-niño. Tiene que ver con la relación, ¿no es cierto? Ver la dinámica de relación del niño con sus padres, en la que puede o no haber historias de abandono anterior, temores a fallar nuevamente, etcétera. Por ello se evalúa la interrelación del progenitor hacia el niño, la del niño hacia su cuidador, la presencia o no de apego interrumpido y la interrelación demostrada en las visitas domiciliarias previas a la reinserción. Este ya es un aspecto especialmente importante cuando se está trabajando con familias multiproblemáticas que por sus situaciones precisamente de problema han, si se quiere, expulsado a niños que terminan en hogares de acogimiento, por ejemplo. Y claro, a la hora de hacer el trabajo con las familias, en el momento que se quiere regresar el niño a su medio familiar, nos vamos a encontrar con estas situaciones de ambivalencia. Es decir, es un poco, para graficarlo, cuando dices, sí, porque te quiero, te pego. Entonces ahí hay una ambivalencia. Por un lado, le estás diciendo que le quieres, pero para demostrarlo le estás pegando, lo cual es contradictorio. Por tanto, en la ambivalencia podemos ver esta situación en el caso de, por ejemplo, ¿va a regresar el niño? ¿Significa que hemos cambiado o seguimos en la misma situación anterior? Y también el niño va a sentir si está siendo, digamos, acogido en otras condiciones o si la duración de ese cambio va a ser muy, muy precaria. Si la familia, digamos, es mucho más coherente en su discurso y en su práctica, le va a dar más posibilidades al niño de mejorar su situación y también de que la familia sea más nutridora. Finalmente vemos este aspecto de las redes de apoyo. Una familia que está aislada, que no cuenta con apoyos en la comunidad, pues tienen más dificultades. Hay veces que la red de apoyo es sumamente importante para poder garantizar algunas condiciones básicas que necesita el niño en su desarrollo. Por eso es importante evaluar la presencia de esas redes de apoyo en la familia, tanto de las formales como las informales. ¿Cuáles son digamos, aspectos formales? Por ejemplo, la escuela. Hay una relación con la escuela, con un centro de salud, con otras organizaciones comunitarias. Y en la informal están justamente las relaciones con los vecinos, con la señora de la tienda, con alguna persona significativa que apoya a la familia. Es decir, son esos dos aspectos claves en la lectura del apoyo
de la red de apoyo. Acá tenemos ya una síntesis de la ficha de predictibilidad. Entonces, como ustedes ven, acá, por ejemplo, en el tema del entorno, que es el primer tema que evalúa, tú tienes ahí algunos aspectos de evaluar, digamos, vivienda propia o alquilada. Y luego tienes una escala, ¿no es cierto?, que dice CFLF. Es una escala que te permite mirar si hay una clara fortaleza, significa CF, una leve fortaleza, ¿no es cierto? Luego en la mitad tenemos digamos, un factor ya de baja, hay una poca fortaleza o ya debilidad, y tienes una escala que va del 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, supongamos que una familia tiene una vivienda alquilada. Si tuviera propia, ya tendría un 5, porque es una fortaleza cava. Si es alquilada, pues ya tendríamos que evaluar un 3, por ejemplo. ¿Cierto? Un 4. Como ustedes ven, tampoco es que es matemática pura. Acá depende mucho del criterio del consejero para saber si la condición de esa vivienda es mejor o peor. Si al evaluar tenemos puntajes más altos, se trata de fortalezas. Si en cambio tenemos factores más bajos, se trata de debilidades o de factores de riesgo. En este ejemplo, ustedes ven en el tema de entorno también tenemos este otro. La comunidad presta ayuda en la seguridad del barrio. Entonces, si el barrio es más seguro, obviamente será una fortaleza. Si es menos seguro, entonces se convierte en un factor de riesgo. Habitabilidad de la vivienda con espacios separados y diferentes. Cuando una familia vive en una estancia de solamente una habitación y no hay división clara entre el dormitorio, la cocina, el comedor, tendríamos factores de riesgo. El empleo de los ingresos económicos, si son continuos, si hay un trabajo, digamos, que permite mantener a la familia, sería un factor también evaluar. La distribución adecuada del dinero producido, si la alimentación que recibe el niño es adecuada, la higiene personal y hábitos de orden y aseo en casa, existencia, perdón, de transporte en el barrio y si existe un entorno de aprendizaje. El entorno de aprendizaje no se refiere a la escuela, sino dentro de la misma casa. La pregunta es, ¿existen entornos de aprendizaje positivos para el niño? Él tiene, por ejemplo, un lugar donde hacer sus deberes, sus tareas, existe tal vez un espacio donde hay libros o donde hay acceso a Internet. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso? Eso significa un trabajo, ya sea de la trabajadora social, en el caso de una visita domiciliaria, o del consejero familiar. Tiene que haber un acercamiento a la vivienda de la familia. No se lo puede hacer desde un escritorio. Significa un acercamiento para ver cuáles son las condiciones, en este caso del entorno. Normalmente la ficha de predictibilidad no se la puede llenar en una primera visita. Hace falta algunas para poder tener una claridad respecto de la dinámica familiar. Ahora, una vez que se ha aplicado la escala en cada uno de los elementos que mencionamos hace unas 2 diapositivas, tenemos que evaluar si en ese aspecto, por ejemplo, en el entorno o en las habilidades parentales o en la ambivalencia de los cuidadores, en estos 6 aspectos, si hace falta o no una intervención. Entonces se suman los puntajes en base de la escala que vimos antes. Al final se suman los puntajes y tú tienes que cuando los puntajes están por debajo de los 27 puntos o mayor a 27 puntos, perdón, no hace falta una intervención, ¿no es cierto? Porque eso significa que básicamente la familia está con capacidades, con fortalezas para resolver sus propias situaciones. Tal vez necesiten básicamente un acompañamiento, una motivación. Cuando los puntajes están entre 18 y 27 puntos, en cambio, necesitan una intervención. Sin embargo, estas intervenciones tienen lugar en la casa propia, en el lugar. Si asumiendo que las otras categorías tienen un puntaje parecido, son casos de programas de terapia familiar sistémica. Es decir, acá ya podemos hacer una intervención terapéutica, pero con la familia en el sitio donde está esta familia. Si el puntaje es menor a 18 puntos, entonces estamos hablando de una situación crítica. Acá hace falta ya una intervención intensiva de los servicios sociales.
Por ejemplo, podría ser que hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, podría haber maltrato, podría haber abuso sexual. En este diagnóstico que hacemos, significa que ya no podemos esperar más, que tenemos que actuar con todas las, digamos, con todos los servicios sociales, probablemente incluso con la policía, para garantizar que el niño no esté en riesgo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de los resultados luego de aplicar la escala de predictibilidad. Entonces, por ejemplo, acá tienes puntajes que van eh, desde el 19, 18, 8, en cada uno de los aspectos: entorno, competencias parentales, en fin, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en red de apoyo dice que no requiere intervención, ¿cierto? Entonces, esta es un área que tienen fortaleza, pero las otras áreas nos están dando una alerta de que sí necesita alguna intervención. La pregunta entonces es, dado que son tantos elementos, ¿con cuál o a cuál le hincamos el diente, con cuál priorizamos para este trabajo? Acá tenemos un gráfico que surge de la aplicación de la ficha de predictibilidad y que te permite mirar cuáles son los aspectos en donde hay mayor fortaleza y cuáles son los aspectos que en cambio son más débiles, que serían más críticos. Entonces vemos como fortaleza, por ejemplo, la red de apoyo que vimos en los resultados. O sea, hay un buen funcionamiento, hay una buena red de apoyo que está apoyando a la familia. Sin embargo, en las competencias parentales es donde vemos puntaje más bajo. Por ejemplo, seguridad familiar tiene en este ejemplo una potencialidad, un factor de protección, ¿verdad? Pero los aspectos a trabajar son las interrelaciones familiares y las competencias parentales. Entonces, este es el momento en que el equipo técnico o el consejero familiar tiene que evaluar y pensar estratégicamente cuáles de estos elementos vale la pena trabajar más. A simple vista podemos ver que en este ejemplo son las competencias parentales las que necesitan apoyo. Es decir, es un buen programa de escuela para padres, entre comillas, pero básicamente del fortalecimiento de estrategias y destrezas para manejar conductas inadecuadas de los niños y niñas y adolescentes, que generalmente son las situaciones que producen crisis en los padres que no tienen esas competencias para manejar esas situaciones que normalmente se presentan con los niños y con las niñas. Algo importante acá es mencionar que, como esto se trata de un sistema y vemos a la familia como un sistema, si logramos mejorar la capacidad de los padres en sus competencias familiares y en su interacción familiar, seguramente todos los otros aspectos, todos los otros variables también van a modificarse positivamente. No se trata de atacar todos y cada uno de los factores que se presentan en la escala, sino aquel que es estratégicamente el más adecuado. Generalmente existen muchos casos y pocas personas que están como consejeros. Entonces, el tiempo y la inversión en la intervención tiene que ser mucho más precisa y precisamente, perdón la redundancia, para eso está la escala de predictibilidad. Entonces, una vez que tenemos esos resultados, vamos pues planteándonos una meta, por ejemplo. ¿No es cierto? En esta etapa se elabora y se define el plan de reinserción o el plan, digamos, de mejoramiento de la familia. Anteriormente se han definido las fortalezas y los riesgos del sistema familiar y su grado de gravedad, como vimos antes. Las fortalezas de la familia son la base para el plan de reinserción, es decir, partimos de lo positivo. Las cosas que están bien, vamos ahí, hay que hacerlas explícitas y hay que fortalecerlas. Sin embargo, la ley ecuatoriana la que define el contexto de los cambios necesarios. Por ejemplo, en caso de maltrato, la ley exige que se termine el maltrato y que se busquen formas adecuadas de disciplina. Es decir, si ya vemos en una situación familiar que existe una violación de derechos, no podemos esperar más, tenemos que intervenir. Si no, seríamos cómplices de esa situación. Entonces, veamos acá un poco el proceso de definición de metas, ¿no es cierto? Los participantes del plan de reinserción y sus roles. Es decir, acá no es solamente algo que se hace en el escritorio, es una cosa que se planifica. Este plan se lo hace con la familia, de manera que la familia vea cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Se establecen los objetivos de ese plan
de mejoramiento o en este caso un plan de reinserción, también se miden cuáles son las necesidades de los participantes. Cuando hablamos de los participantes hablamos de toda la dinámica familiar. ¿Cuáles serían indicadores de logro? Por ejemplo, digamos que en una familia detectamos que un problema grave es la ubicación de la vivienda. Están en un sitio lejano, donde no hay transporte, lejos de las escuelas, con malas condiciones de salud e higiene. Y estratégicamente vemos que eso, si mejoramos eso, probablemente las relaciones y capacidad de la familia serán mejores. Nos ponemos un logro. Por ejemplo, buscar un nuevo sitio para vivir que ofrezca mejores condiciones. Y con la familia establecemos un tiempo para que eso se dé. O, digamos, depende de las situaciones, pero ahí tenemos que no dejar solamente propuesto digamos, el problema o un objetivo, sino indicadores que nos permitan ver si hemos avanzado o no. Y luego planificamos la evaluación, cuándo vamos a evaluar. Y definimos un cronograma. Miren, son elementos básicos de toda programación, pero parten de los resultados que hemos tenido respecto o a partir de la ficha de predictibilidad. Los participantes claves en el proceso son, por un lado, el niño y la familia. Es importante saber que el consejero estamos para apoyar, pero no somos quienes vamos a actuar. La familia es la experta en la propia problemática y el contenido y debe definir los cambios que desea en su vida. Es decir, no podemos darles pensando, sino motivarles, ayudarles a que ellos mismos vayan definiendo sus propios objetivos. El rol del equipo técnico de la institución o organización es el rol de acompañamiento como expertos del proceso. En esta etapa se involucra al sistema de apoyo formal e informal de la familia, es decir, hacer real el enfoque de red para facilitar un proceso compartido de planificación y toma de decisiones. Es decir, todos nos comprometemos, pero en diferente grado. Lo que hacemos sobre todo desde las instituciones o desde la consejería familiar es un acompañamiento, que sepan que estamos ahí y que les podemos apoyar, pero no les vamos haciendo. Son los propios miembros de la familia, el niño y su contexto los que tienen que ir definiendo sus objetivos. Se identifican las preocupaciones de la familia como prioridades, las esperanzas, las necesidades, las metas y deseos. Se busca encontrar los recursos que tiene la familia, por eso es importante tener claridad también sobre los factores de protección. Se determinan los servicios necesarios para cumplir con estas necesidades que la propia familia va, digamos, tomando conciencia de que tiene esas necesidades. Bueno, en todo caso, no se puede visualizar, pero les puedo comentar, ¿no es cierto? Decíamos, por ejemplo, con la familia se puede plantear un desafío o una meta respecto de el acompañamiento del niño en la escuela, es decir, quién de la familia va a revisar los deberes, las tareas, va a acompañarle al chico en su desempeño escolar. Y sobre eso, que antes estaba descuidado, nos planteamos nuevamente y decimos que, por ejemplo, va a ser la mamá la que va a dedicarle 1 hora al día de acompañamiento positivo al niño en sus tareas escolares. Y luego, en la siguiente visita o reunión, vamos a chequear si efectivamente se ha logrado esa meta. Esas metas las vamos a ir estableciendo junto con la familia, partiendo otra vez de la revisión de los factores de protección que la familia seguramente tiene. Luego tenemos la provisión de servicios. Entonces, acá vamos a conjugar todos los factores, digamos, todas las entidades, instituciones y personas que pueden acompañar a la familia. Normalmente una familia que tiene diferentes problemas no puede salir sola. Por supuesto que tiene que hacer su mejor esfuerzo. Pero entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos que el niño dejó de asistir a la escuela o y por diferentes razones, pero la familia se ha comprometido ahora a hacer un buen seguimiento. En fin, necesitamos el compromiso de la profesora de la escuela. Necesitamos su participación como parte de esta red social que necesita servicios. No es cualquier servicio, no es solo ir a la escuela, sino que la profesora tiene que saber que probablemente ese chico vaya a tener dificultades al comienzo, pero que está haciendo sin esfuerzo dentro de la familia y con el apoyo de las entidades o de las instituciones para poder
lograr que ese niño, por ejemplo, no deserte de la escuela. Hay otros temas que pueden plantearse, por ejemplo, lo que decíamos, cuando no hay una buena capacidad parental, probablemente los padres necesiten asistir o tener sesiones de escuela para padres. Por ejemplo, existe toda una formación para padres que se llama, digamos, la disciplina positiva. ¿Cómo, qué hacer para trabajar con un niño que logremos que ese niño haga alguna cosa sin tener que recurrir a la violencia? Eso es una cosa que tiene que entrenarse a la familia. Eso es una cosa que tiene que capacitarse a la familia para que el momento en que haya una situación crítica, el padre o la madre tenga nuevas herramientas, nuevas destrezas que probablemente antes no tenía. ¿Y ahí qué necesitamos entonces? Necesitamos una escuela para padres. Hay algunos sitios que dan este tipo de capacitación y que es importante entonces que tengan acceso los padres. O, por ejemplo, si es que el tema es de alcoholismo, un buen programa de Alcohólicos Anónimos, en fin. Es decir, hay que definir, una vez que tenemos claras las metas y la planificación, qué servicios podemos darle desde la institución o desde las redes de apoyo. A veces también tenemos que involucrar en esta fase a las abuelas, a los tíos, es decir, a los otros entornos que son parte de la vida del niño y de la familia. Entonces, una vez que hemos definido esas metas, tenemos claros digamos, esos desafíos a cumplir, nos tenemos un cronograma, es importante el trabajo en equipo. Desde las entidades, por ejemplo, desde los DESES, en los departamentos de consejería estudiantil, tienes un equipo de profesionales, tienes psicólogos clínicos, tienes trabajadora social, en algunos colegios hay incluso médicos. Entonces, una parte de ese trabajo lo tienen que hacer los psicólogos, pero otra buena parte la trabajadora social, que es quien va generalmente a hacer las visitas domiciliarias, que está más al tanto. Esa información que ella recaba es clave para la intervención del consejero familiar, o ella misma puede transformarse en un consejero familiar. Por eso el trabajo interinstitucional es fundamental. Hay cosas que la escuela no va a poder hacer y que va a necesitar, por ejemplo, del centro de salud, o va a necesitar de otros profesionales dependiendo de la situación específica que estemos tratando. Para hacer ese seguimiento y evaluación es importante medir los cambios y también es importante estos cambios para la propia familia. Por eso la ficha de predictibilidad no se aplica solo una vez. Cuando empezamos el trabajo, por supuesto que sí, para ver cómo está, pero luego de algunos meses de intervención, es importante volver a aplicar la ficha para ver cómo se han movido esos factores de riesgo y esos factores de protección en favor del cambio que estamos intentando realizar con la familia. Es también importantísimo el involucramiento permanente de la familia. Parece muy obvio, ¿no? Pero hay veces que, digamos, tenemos ese síndrome de Superman, ¿no? Que queremos nosotros solitos resolver, cambiar el mundo. Y la verdad es que nadie cambia a nadie. Si la familia no está involucrada, no va a pasar nada. Nosotros es muy bien importante trabajar el rol del profesional en esta intervención familiar. Bueno, creo que no me faltó más. Eh, Agradecerles y también comentarles que en el programa de consejeros familiares que estamos llevando a cabo desde la Escuela Politécnica Nacional, topamos este y otros temas que nos permiten hacer un acercamiento a profundidad tanto del conocimiento sobre la dinámica familiar cuanto del rol de los profesionales en este trabajo con las familias. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento. Le repito la pregunta. Que si por favor nos puede ayudar con la definición de consejeros familiares. Claro, el consejero familiar es un profesional con capacidad, digamos, técnica para abordar una recuperación de una familia, la problemática de una familia. No solamente de un individuo, sino que puede mirar, por ejemplo, un problema de un niño en un colegio, digamos, un niño que tiene mala conducta, probablemente significa que su entorno familiar
tiene alguna situación que hace que el niño actúe de esa manera. Y entonces hace una intervención, no solo en ese individuo, que puede ser en este caso el paciente identificado, como es el caso del adolescente o del niño, sino de todo su entorno familiar, que en definitiva es la situación que genera esta situación, este problema. El consejero familiar entonces necesita tener un conocimiento sobre el terapia familiar sistémica y destrezas para actuar con las familias. ¿La ficha de previsibilidad sirve para recolectar información sobre el abuso sexual infantil? Claro, entre otras problemáticas, es decir, no solamente sobre abuso sexual infantil, también pueden haber otras formas de violencia presentes en la familia. Por ejemplo, de pronto no hay eh, abuso sexual en esa familia, pero sí hay violencia intrafamiliar, incluso no necesariamente violencia física. Digamos que en este caso, supongamos que en una familia hay un niño que presenta conductas, dijéramos, complicadas en el colegio, y al aplicar la ficha vemos que el papá, por ejemplo, maltrata a la mamá. Ya podemos eso percibirlo en la ficha de predictibilidad. Pero también podemos percibir algunos indicadores de abuso sexual que ya nos darían una alerta roja de intervención con ese niño y con esa familia. Que si por favor puede aclarar qué es la ficha de predictibilidad, por favor. Sí, la ficha de predictibilidad es una herramienta para evaluar los factores de riesgo y factores de protección en una familia. Consta de una lista de ítems, son seis grandes factores que se evalúan, que los mencionamos en la presentación, por ejemplo, el entorno, las capacidades parentales, las redes de apoyo, con otros subítems, y en cada uno, frente a cada uno de esos subítems, tú tienes la posibilidad de evaluar en una escala de 5 a 0. Si la escala va con puntajes mayores a 4, a 5, significa que hay una clara fortaleza en ese factor. Si en cambio tú evalúas un determinado ítem con valores menores a 3, si pongamos un 2, un 1 o un 0, significa que ahí hay un factor claro de riesgo. Entonces, una vez que procesas esta ficha, tabulas los datos, vas a tener un gráfico como el que vimos antes, en el que puedes de una sola vista mirar cuáles son los aspectos que constituyen factores de fortaleza de la familia, y también ver cuáles en cambio son los factores de riesgo, que son precisamente los aspectos a los cuales debemos de enfocar nuestra acción terapéutica. Carmen nos pregunta si esta ficha se aplica solo a pacientes, por paciente o por familia. Se aplica por familia, es decir, normalmente en el concepto clásico de atención tú piensas en un paciente, es decir, pongamos el ejemplo de un departamento de consejería, y lo que tienes son estudiantes, ¿no es cierto?, que atiendes, y tú miras que ese chico tiene, digamos, está bajando en su rendimiento, y por eso acude al departamento de consejería. Pero ocurre que desde una visión sistémica no podemos quedarnos en el individuo. Por supuesto que van a haber factores personales, ¿no es cierto? De pronto le falta, qué sé yo, dedicarse más tiempo al estudio. Pero ocurre que ese adolescente es parte de un sistema familiar. Y puede ocurrir que en ese sistema familiar en el que está presente no hay las competencias parentales para promover que él mejore su rendimiento académico. Entonces tú puedes mirar, digamos, para ponerlo en sencillo, tú puedes mirar el árbol o puedes mirar el bosque. En el caso de la ficha de predictibilidad, tú vas a mirar el árbol, pero también el bosque. ¿Por qué ocurre? Que aparentemente somos individuos, pero en realidad somos partes de un sistema familiar. Lo que pasa o deja de pasar en nuestras familias nos afecta. Tal vez un caso más sencillo. Por ejemplo, si tú tienes una pareja y tienes una buena relación de pareja, te va bien, se quieren mucho, expresan su afecto, ¿cómo va a ser tu vida? Generalmente va a ser muy positiva. Pero ¿qué tal si en vez de eso encuentras falta qué sé yo, falta de cariño, hay una mala comunicación, hay gritos, no hay acuerdos? ¿Cómo vas a estar en el resto de tu vida?
probablemente con la mitad de tu cerebro pensando en esa mala relación, afectada emocionalmente y por tanto produciendo mucho menos de lo que podrías si tuvieras un entorno familiar más nutritivo y que te acompañe. La ficha de flexibilidad te va a permitir mirar no solamente al individuo, sino todo ese sistema familiar que si se desarrolla positivamente te va a brindar o le va a brindar a este adolescente o a esta señora, a quien sea, una mejor condición para su propio desarrollo como ser humano. La pregunta de Gloria dice que como maestra, ¿qué podemos hacer cuando hay abuso sexual en los niños menores de 5 años y a quién se puede acudir? Bien, el tema de abuso sexual ya es una violación de derechos. Entonces, existe actualmente una norma técnica expedida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, digamos, es una intervención interinstitucional que te marca digamos, un protocolo que tú debes aplicar para atender este caso. En el momento que tú tienes una sospecha de abuso sexual, en principio, tú tienes que hacer la denuncia correspondiente a las entidades, digamos, legales que tienen que ver con eso. O sea, no se puede uno pensar que se lo puede resolver desde el Departamento de Orientación o el Departamento de Consejería solamente. Ya necesitas de una intervención, por ejemplo, de la Fiscalía o, por ejemplo, de la Junta de Protección de Derechos en el caso de un cantón o de un cantón más pequeño. Yo lo que te sugeriría es que busques la norma técnica de atención en abuso sexual que existe ya desde el Ministerio de Educación y que te va a dar con mayor claridad cuál es, digamos, la ruta de denuncia y de acompañamiento también en casos de abuso sexual a niños. En general, no solamente menores de 5 años, ¿no? El tema es que tú tienes que primero tener claridad que un niño que ha sido abusado sexualmente va a presentar algunos síntomas claros, tanto físicos como emocionales. Y digamos, el primer paso es confirmar efectivamente que ese niño presente sus síntomas. Y luego, como te dije, seguir por la ruta que está establecida. Ya. Que si hay test definidos para hacer las valorizaciones de la familia en el aspecto de seguridad. Ya, mira, el enfoque sistémico de la familia te, digamos, no se casa mucho con los test, ¿no es cierto? Sino que hace una valoración más desde la observación y desde la interrelación que existe en la familia. Lo que haces es aplicar, por ejemplo, la ficha de predictibilidad y ahí vas a tener algunos elementos que te van a permitir trabajar si la familia da o no seguridad a los niños. Por ejemplo, el tema del apego es clave. Si, por ejemplo, el niño cuando es pequeño tiene un apego seguro, es capaz de explorar en su entorno y cuando está ausente el progenitor, el niño va a estar desesperado porque necesita la presencia del niño. Cuando hay un apego inseguro, digamos así, el niño no le va a importar si está o no la mamá o el papá que le cuida, porque no están presentes. Entonces tú ya puedes mirar si el niño tiene una seguridad básica o si el niño efectivamente tiene una inseguridad en su conducta, en su accionar. Digamos que básicamente la herramienta que tienes para medir seguridad es la observación, pero tiene que ser una observación muy clara de si la familia está brindándole o no la seguridad que requiere el niño. Y ahí el tema del apego es un tema importante. Gloria nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas para saber que hay abuso sexual? Bueno, hay varios síntomas. A nivel físico, tú puedes ver, por ejemplo, el tema de tocarse los genitales con mucha frecuencia, puede haber también dolor en la parte de sus genitales, puede haber sangrado o secreciones. Ese es un aspecto físico. Luego en lo emocional generalmente tienes dos polaridades. Unas conductas, digamos, precoces en lo sexual en niños pequeños,
pero también puede ser que tienes aspectos de mucha tristeza, depresión o conductas muy violentas que salen de dijéramos, que salen de lo normal. Y ya con esos síntomas tú puedes hacer, digamos, ir profundizando un poco en qué es lo que está pasando. A veces el niño no puede expresar con palabras lo que le ocurre, pero sí tú puedes ver, digamos, la confusión de emociones que generalmente presenta un niño que es víctima de abuso sexual. Flor nos pregunta, ¿qué es lo primero que se debe hacer antes de avisar a la policía cuando un niño ha tenido un abuso sexual? Ya, en principio tienes que verificar si existen o no los síntomas que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Es importante también poder tratar de determinar quién es el perpetrador, el abusador, porque ahí hay muchos casos, vemos que el perpetrador es alguien de la propia familia. Entonces, si tú si tú adviertes a la familia, probablemente esa persona actúe violentamente o trate de escapar. Entonces, hay que manejarse con mucho criterio, pero primero tienes que confirmar que efectivamente hay un problema de abuso sexual. Digo esto porque hay veces que, por ejemplo, digamos, el niño o la niña sufrió un golpe, se cayó jugando. Pero si eres demasiado perspicaz, puedes pensar, pues está golpeada, esto es abuso. No, o sea, hay que tener suficientes elementos, incluso puede ser hasta necesaria una intervención médica para que pueda valorar el tema. Porque después te puedes ganar un pleito cuando haces digamos, acusas a alguien sin tener suficientes elementos de juicio para hacerlo. ¿En qué módulo se ven los temas expuestos? En el módulo 3 del curso de consejeros familiares se revisa justamente la evaluación del sistema familiar y ahí precisamente vas a ver, digamos, cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección. Tienes acceso a la ficha de predictibilidad en formato, en una hoja electrónica Excel, de modo que te facilita porque tú puedes hacer la evaluación en esa hoja Excel y vas poniendo la calificación, automáticamente te va a generar el gráfico que tuviste. También en esa misma ficha, en esa misma hoja, tú puedes aplicar la segunda vez la hoja, digamos, la ficha de actividad y ver cómo hemos avanzado en el proceso de atención con la familia. Gloria nos pregunta, ¿qué programas de prevención se puede aplicar en la escuela sobre el abuso sexual? Ya, el tema de prevención es un tema bastante amplio y muy interesante. Justamente igual con la Politécnica tenemos un programa de prevención de riesgos psicosociales. Acá tienes, digamos, varias áreas de intervención. La una es, por ejemplo, trabajar con los niños de la necesidad de valorarse a sí mismos, de su autocuidado, de la capacidad de decir sí y decir no, dependiendo de las personas que se acercan, que aprenda que hay partes de su cuerpo que no pueden ser topados por ninguna persona y que él tiene derecho a decir no a cualquier propuesta que venga de donde venga. También es importante que el niño tenga la confianza de contar y expresar lo que le está pasando a un adulto de su medio o de su lugar cercano. También es clave el trabajo preventivo con padres y madres de familia para que ellos tengan información y también puedan actuar en caso de que ellos reconozcan estos síntomas de los que habíamos hablado antes. En definitiva, el tema preventivo igual no es un tema a trabajar solamente con los niños, sino con su entorno familiar. Ya, nuestra última pregunta. ¿Existe un protocolo para realizar una entrevista con niños o niñas que han sufrido abuso sexual? Realmente no conozco si existe un protocolo así establecido. Entiendo que existen varias herramientas que se utilizan al respecto, pero así como un protocolo único que yo sepa, no. Lo que existen sí son guías para las entrevistas con niños que son posibles víctimas de abuso sexual. Agradecemos la intervención de Jorge Álvarez en nuestro quinto webinario 2015 gratuito de factores de riesgo y protección de la familia. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos en la unidad de educación virtual.
En esta ocasión, la unidad de educación virtual tiene el agrado de invitarles a nuestro taller e-learning, instalación y administración básica de Moodle. Las inscripciones están abiertas, están dirigidas a estudiantes, a docentes y personas en general que deseen actualizar sus conocimientos e-learning y posean conocimientos Moodle. El expositor es Pedro Camacho. El taller se desarrollará el 30 y 31 de julio del año en curso. Los cupos son limitados. El costo por participante es de $60. Por pronto pago tiene un costo del 10% de descuento y grupos de 3 a más personas tiene un descuento del 20%. Además, les ofrecemos los siguientes servicios. Cursos virtuales de 48 horas de $140, cursos virtuales de 64 horas de $180, dentro de los cuales tenemos ofimática, ofimática básica, ofimática en la nube, Google Drive, Microsoft Excel básico intermedio, Excel avanzado, Project básico intermedio, Project avanzado. En los cursos tecnológicos tenemos formación en Linux, formación en Java Web, formación en Joomla Web. En cursos empresariales tenemos comercio electrónico, gerencia de servicio, atención al cliente, liderazgo de alto impacto, presentaciones interactivas con Prezi, planificación estratégica, PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, administración por procesos, community manager, técnicas de negociación efectiva, fundamentos de seguridad laboral. Entre los cursos de formación docentes tenemos experto en Moodle 2.x, diseño en planificación en Moodle 2.x, gestión básica de cursos en Moodle 2.x, nivel 1. En experto en tutoría virtual tenemos creación de recursos educativos con herramientas de la web 2.0, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, herramientas para el diseño de recursos didácticos, herramientas de autor, evaluación y seguimiento académico de cursos virtuales. Entre los recursos educativos tenemos educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, educación inicial para niños de 2 a 3 años, educación inicial para niños de 3 a 4 años, estrategias didácticas para la enseñanza, aprendizaje de las ciencias de la vida en la educación básica, matemática 1, matemática 2, matemática 3. Entre los programas de consejeros familiares tenemos en el módulo 1, rol de profesional en intervención familiar, módulo 2, estructura y balance del sistema familiar, módulo 3, evaluación del sistema familiar, módulo 4, construcción de un plan de trabajo con la familia, módulo 5, mapa de procesos de intervención para afrontar patologías graves y acronificadas. Entre los programas especiales tenemos el módulo 1, base técnica y legal, módulo 2, gerencia de riesgos en seguros, módulo 3, en suscripción general, módulo 4, suscripción técnica, módulo 5, vida y asistencia médica, módulo 6, trámite de seguros. Entre otros servicios, la educación virtual les ofrece el alquiler de plataformas Moodle, una ejecución de cursos de modalidad 100% virtual, ejecución de cursos de modalidad B-Learning como complemento para la capacitación presencial, diseños de cursos virtuales, desarrollo de cursos virtuales y B-Learning, diseño pedagógico e instruccional, diseño gráfico y multimedia, configuración de entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, les agradecemos por su participación. Esperamos que haya sido de su agrado y con un gran aporte en su desarrollo profesional. Luego de la presentación estaremos enviando el enlace para ustedes, para que ustedes puedan obtener la grabación. Sus certificados digitales se lo haremos llegar a su correo electrónico. Quedan cordialmente invitados a participar de nuestro próximo webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Una buena tarde. Agradecemos nuevamente la participación de Jorge y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. De igual manera, las dudas sobre el tema del webinario pueden dejarlos en el foro de dudas e inquietudes. Pueden ingresar por el mismo enlace que ingresaron al webinario.
Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos en su quinta edición. Iniciamos el 3 de agosto del presente año. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 1 de agosto. De igual forma, a participar en nuestros próximos webinarios. Gracias, una excelente tarde y hasta pronto.